el día de hoy nos acompaña el máster en música Josué Berrocal, quien nos va a comentar un poquito sobre su experiencia musical en el mundo de la percusión. Entonces, le damos la bienvenida a Josué, a ver si ahí está, muy bien. Entonces, bienvenido Josué, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y a ver si vamos a iniciar con la pregunta de siempre, ¿verdad? Que nos cuente un poquitico más sobre sus inicios en el mundo de la percusión y de nuevo, darle la bienvenida el día de hoy. Buenas noches, muchas gracias por la invitación a Percusión Costa Rica, primeramente. ¿Por dónde empezar en esa pregunta? Qué complicado. Bueno, creo que como todo percusionista, empecé por bandas de escuela y batería. O sea, eso era lo que me llamaba muchísimo la atención, pero no pasaba de eso, ¿verdad? De ser como esas ganas de estar ahí, ¿verdad? Luego pasaron los años y cuando ya tenía como unos 9 años, más o menos, por alguna razón de esas cosas, ¿verdad? Que pasan en Escazú, que no había ningún proyecto ni de cultura ni respecto a música, pues deciden abrir un curso de violín. Entonces, la idea era como que tuvieran acceso niños de escuelas públicas. Como yo estaba en una escuela pública, entonces se le dio la tarea a los maestros de música de enviar a 5 niños que ellos consideraran que tenían pues aptitud para la música. Yo fui uno de esos, hice la prueba y así fue como inicié formalmente la música, estudiando violín. Entonces, así fue como todo inició. Estudié 5 años violín ahí, de hecho. Bastante. Pero simultáneamente, más o menos cuando tenía 1 año de estar en violín, pues me comentaron e investigamos un poco sobre el Instituto Nacional de la Música. Y ahí fue como ese conecte, ¿verdad? Con ya el programa juvenil, que hice la prueba y comencé mis estudios formales de música en el instituto sin saberlo realmente, porque yo creo que uno a esa edad no tiene en qué se está metiendo. Realmente no. Entonces, más o menos, eso es así muy, muy resumida, como la historia real de qué fue lo que pasó, así, de una banda de escuela a escuela de violines de Escazú y luego al Instituto Nacional de la Música, al programa, digamos, que se podría llamar etapa básica, ¿verdad? De llevar solfeo, flauta dulce, precisión musical y todas esas cosas, ¿verdad? Claro. Y más específicamente, digamos, ahora en la cuestión de percusión, digamos, ¿esto usted pasa directamente a percusión o pasa a violín primero y después le llama la atención? Yo inicio con violín porque en ese momento fue como la única opción real que tenía de formación, digamos, musical académica. Pero siendo como la única opción que tenía, ¿verdad? Obviamente no podía sacarme de la cabeza pues la idea de que yo quería estudiar percusión. Cuando ya entro al instituto, pues empiezo este programa preparatorio y empiezo a ver todas las opciones de instrumentos. Sin embargo, seguía mi idea de que yo quería estudiar percusión. Y apenas tuve la oportunidad, fue lo primero que hice. O sea, apenas tuve la oportunidad de hacer prueba en percusión, nunca se me va a olvidar porque ni siquiera era época de pruebas y mi papá fue y buscó a George, que, ¿verdad? Que era el que estaba ahí de seguridad siempre y
para ver cómo hacía yo para conocer a los profes de percusión y cómo me hacían una prueba, a ver si de casualidad había un espacio. Mi papá siempre fue así como de, no sé, como como de ir un poco más allá en las oportunidades. Claro. Entonces, él decía, usted no sabe, dice, puede ser que haya un campo ahí y que ¿verdad? Y dicho y hecho. Entonces ahí hicimos el conecte con el profesor Alejandro Molina y de casualidad andaban, bueno, no buscando, pero sí había un espacio de un alumno que se había ido, supongo. Y entonces en ese momento, a mitad de semestre, hice la prueba. Hice la prueba y pues la pasé, ¿verdad? Entonces ya inicié ahí en la percusión. Ok, sí. Bueno, sí, qué cambio. 5 años de violín, me parece que dijo, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que hubo un momento en que sí estaba simultáneamente en las dos cosas. Ah, ok. Porque mi papá me dijo, usted tiene que terminar lo que empieza, entonces, aunque esté en percusión, tiene que seguir en violín. Y sí me gustaba, la verdad es que sí me gustaba, pero no era el instrumento que yo realmente, de verdad, quería estudiar como por siempre, por decirlo así. Claro. Ok, muy bien. Y tal vez si nos puede contar un poquito de su experiencia, tal vez ya entrado los años en el instituto, digamos ya, y como ya cuando sus primeros logros en las cuestiones de percusión, por ejemplo, que la cuestión de jóvenes solistas, ¿verdad? Tal vez si nos puede contar un poquito porque, bueno, tenemos personas entre el público que tal vez no conocen qué es jóvenes solistas. Entonces tal vez si empezamos por ahí y nos cuenta un poquito de su experiencia con ese concurso. Bueno, sí, eso fue más que todo, vamos a ver, como algo que venía en mi cabeza ya desde antes, porque había ido a un concierto de estos, pero a ver, yo fui y dije, wow, yo quiero tocar algún día con la orquesta, ¿verdad? Más o menos esa fue como mi reacción y lo que se me quedó a mí en la mente. Entonces, bueno, recuerdo que en ese momento yo decía, no, pero esto está, o sea, muy lejano para mí, o sea, no tengo el nivel, no tengo la experiencia y no creía que pudiese participar en ese momento. Sin embargo, nunca se me fue la idea. Entonces, y no tenía tampoco como un concierto que yo quisiera realmente tocar, digamos, como empezar a trabajar. Entonces pasaron los años, porque pasaron algunos años, y estaba en un festival en los Estados Unidos y entonces pues hubo un concurso muy parecido, el mismo sistema, y resulta que en la final queda pues uno de los que estaba ahí de percusión participando en el festival igual que yo, y pues me enamoro de este concierto, ¿verdad? Que es el Iweiza, el tercer movimiento. Y pienso inmediatamente, yo quiero tocar este concierto. O sea, yo quiero tocar este concierto y es el concierto que voy a tocar. Entonces, creo que eso fue más o menos en el 2012, si no me equivoco. Y para el 2013 venía Jóvenes Solistas. Entonces, cuando yo vuelvo a ir a este campamento en el 2013, lo primero que hago cuando vuelvo del verano es empezar a prepararme para eso. O sea, ya yo lo tenía súper medido. Entonces yo dije, ok, ahora sí. Y recuerdo que estaba en clases con Bismarck y le dije, profe, yo quiero tocar esto y necesito que, o sea, ver qué piensa usted de esto. Y así fue como empecé, ¿verdad? A preparar el concierto. Y bueno, lo preparé hasta que llegaran las audiciones y
creo que fue una experiencia realmente, creo que una de las tal vez experiencias que yo recuerdo con más cariño, no solo porque fuese a tocar con la Sinfónica Nacional, sino porque, a ver, para mí ese concierto fue como una pequeña como pincelada, ahora que yo veo un poco en retrospectiva, de cómo yo ¿verdad? Me fui metiendo poco a poco en el ámbito solista, un poco más, ¿verdad? Tocar solo y tocar marimba, ¿verdad? Que era algo muy importante que yo no había pensado nunca, digamos, como irme un poco más por el camino de la marimba. Claro. Muy bien, entonces, bueno, para volver un poquito, Jóvenes Solistas es un concurso que organiza el Instituto Nacional de la Música, ¿verdad? Entonces le permite a los estudiantes, creo que, no recuerdo cuál es el límite inferior, creo que son como 15 años, no estoy seguro. Creo que no, inferior no hay, me parece, solo hasta los 25, creo. Ah, ok, sí, que le permite a los músicos jóvenes pues tener la oportunidad de participar para tocar con la Orquesta Sinfónica Nacional, ¿verdad? Y bueno, es una oportunidad muy, muy, muy bonita y es bien competitivo, ¿verdad? También. ¿Es Jóvenes Solistas su primer gran competición Sí. A nivel solístico, sí. A nivel orquestal, no. Pero digamos que se puede decir que entre el 2012 y 2013 yo comienzo como a participar en este tipo de cosas, o sea, en lo que son audiciones o concursos. Como que yo, a partir de ese momento, empecé a sentir que o me empezó a llegar la información suficiente para yo como dar el paso y empezar a intentar ese tipo de cosas. Básicamente, desde la primera vez que salí del país, como que eso se activó un poquito más, pienso yo. Claro. Ok, bueno, de la mano de la cuestión solista, también tengo por acá la participación con la Orquesta Juvenil Centroamericana. Cuéntenos un poquito de qué es la Orquesta Juvenil Centroamericana y cómo se dio la oportunidad. Ok. Bueno, la orquesta se hacía, si no me equivoco, empezó por ahí del 2009, por ahí. Fue una iniciativa acá en Costa Rica, se empezó a hacer. Y fue como cayendo en diferentes manos a la hora de organizarlo. Pero me parece que en el 2011 o por ahí, pues hubo como, o sea, por primera vez no fue la sede en Costa Rica, creo que fue en Guatemala o el 2010, por ahí no estoy muy seguro. Y entonces como que se empieza ya a mover la orquesta con la sede, ¿verdad? No era solo centrado, al principio era una mayoría de músicos ticos, obviamente era la base. En ese momento yo nunca participé. Entonces, básicamente, esta orquesta nace con esa idea, pues, de hacer más que todo de integración centroamericana, ¿verdad? Y de compartir y pues conocer músicos del área, de la región. Y ya recuerdo que, bueno, en el 2000, creo que sí participé, ahora que recuerdo, en la audición para ir a Guatemala. No quedé yo, creo que quedó Sebastián Bonilla y José María Piedra, de hecho. Ellos fueron a Guatemala. Entonces, me pasó lo mismo que te comenté con el concierto. Me quedó la idea. Y yo dije, bueno, quiero ir un día y participar con esta orquesta. Entonces, en el 2012, hacen la audición para ir a El Salvador. Y ahí fue cuando yo hice la audición y pues gané el puesto para ir a El Salvador, que ese fue mi primer viaje al extranjero en mi vida. Sí, entonces la primera vez que salía del país y que me montaba en un avión,
fue gracias a la Orquesta Juvenil Centroamericana. Entonces sí fue una experiencia como muy bonita, reveladora y digamos como, bueno, fue muchas cosas, ¿verdad? El primer contacto con un director internacional y con el ambiente de personas que venían de otros contextos, ¿verdad? De otras culturas y un montón de cosas que pueden pasar, ¿verdad? En un viaje de estos. Entonces fue muy interesante, la verdad, aprendí muchísimo y creo que no, difícilmente olvide como esa primera, especialmente porque fue la primera audición que logré ganar, ¿verdad? Entonces hubo también ahí una importancia en cómo me preparé, digamos, cómo fue todo ese proceso de audición. Creo que ahí fue donde yo como empecé a entender cómo funcionaban las audiciones, por lo menos de este tipo, un poco más de cerca, porque antes de eso había tenido realmente malas experiencias. Entonces, debido a esas malas experiencias, pues fui como mejorando, tratando de hacer las cosas mejor. Y la culminación de eso, pues creo que fue esta audición. Claro, y muy bien, sí. Lo importante de las experiencias que brinda la música, ¿verdad? Uno nunca sabe dónde va a terminar ni a dónde lo va a llevar. Así, no. Así es esto. Un día está uno en Chepe y el otro día está, quién sabe a dónde, ¿verdad? Hablando de esta cuestión de viajar, ¿verdad? Después de todo su estudio en la Sinfónica, ¿verdad? El Instituto Nacional de Música, pues nos encontramos con que usted se va para Europa, ¿verdad? Entonces, antes de caer propiamente a su experiencia en Europa, más bien si nos cuenta un poquito más de todo este proceso de decisión, de investigación, para que lo hizo decidir usted, no, yo quiero irme a Europa, no solamente a sacar un posgrado, sino que es un posgrado específicamente en marimba, ¿verdad? Considerando también que, bueno, generalmente las personas con posgrado que vemos en este país, pues se van a Estados Unidos tal vez más por cercanía, una cuestión así, o oportunidad que sale, ¿verdad? Entonces no son muchas las personas que se van para Europa. Entonces más bien si nos quiere contar y ahondamos un poquito en todo ese proceso de decisión e investigación para llegar a esta parte en su vida musical. Sí, claro. Bueno, es que yo creo que primeramente, más que una cuestión de investigación, fue una cuestión meramente fortuita. Okay. Porque sí intenté, al igual que la gran mayoría, irme a Estados Unidos. Pero, digamos, por alguna razón no se dio. Digamos, tuve la oportunidad y no sé, como que las cosas no se dieron. Y tomé la decisión de aprovechar lo que tenía en Costa Rica y terminar acá. O sea, hubo un momento en el que yo paré esa búsqueda y dije, no quiero irme a ningún lugar. O sea, simplemente voy a terminar acá porque considero que tengo buenos profesores, considero que tengo buenas oportunidades, porque también en ese momento se estaba moviendo muchísimo el Festival de Ensambles de Percusión y estaba viniendo gente muy buena y verdad, muy reconocida, y yo sentí que no era necesario. Entonces, y también sentí que era un poco más sencillo aplicar para una maestría que para un bachillerato. Tomando en cuenta que de por sí tuve que aprender inglés ya viejo y nunca fue mi fuerte. Entonces, ya cuando aprendí inglés ya tenía 19 años y medio lo masticaba. Tampoco fue que lo aprendí bien. Entonces, eso también. Luego,
Digamos, creo que mucho de lo, por qué decidí Europa y no Estados Unidos también fue al final por una cuestión como de observación. Me empecé a observar mucho, pues como que quiénes eran los artistas europeos, ¿verdad? Y esto yo lo comentaba mucho con Denis, que es un amigo mío, y él me mencionaba también un montón de cosas, y yo dije, bueno, ¿por qué no? Y también me empecé a cuestionar por qué era mayor cantidad de personas la que se iba a Estados Unidos y no a Europa. O sea, cuál era el motivo? ¿Cuál era la traba que existía para que la gente no se fuese a Europa? Porque cuando yo veía las cifras astronómicas de los precios de una universidad en Estados Unidos, o por ejemplo, cuando vi a muchos de mis amigos de la misma generación sufriendo mucho porque les daba una beca y lo que les tocaba pagar eran $20,000, ¿verdad? Yo decía, pero a ver, si en Europa es prácticamente gratis en muchos países, ¿por qué, verdad? La gente intenta tanto irse a Estados Unidos, y además de eso, viendo que en Europa el nivel era súper alto y que si sacábamos cuentas, o sea, si yo sacaba cuentas a nivel de orquestas, de profesores y un montón de cosas, había como demasiadas cosas concentradas en un montón de países súper cercanos. Digamos, Estados Unidos es un país súper grande, y yo pensaba, bueno, pero es que, ok, voy a estar en un estado ahí encerrado 2 años, 3 años, ¿verdad? O sea, puede que uno vaya y haga un viaje y conozca a otro profe o así, pero yo empecé a decir, bueno, pero es que ahí en Europa todo está cerca. O sea, yo puedo ir un día a escuchar, no sé, Berlín, y el tiquete me cuesta 35 euros, ¿verdad? Entonces empecé a como analizar todas esas cosas y simplemente dije, sí, creo que es mejor opción intentarlo por allá. Y pues eso fue lo que hice, intentar, porque no conocía a nadie y no era amigo de nadie, y básicamente utilicé el internet y empecé a hablar a investigar páginas de conservatorios, si tenía acceso a algún profesor, por la razón que fuese, que venía el email o que podía escribirles por Facebook, lo hacía. Creo que eso es algo importante, porque a veces la gente cree que un profesor de un conservatorio, digamos, nunca le va a responder a uno por Facebook o este tipo de plataformas, y en realidad es algo sumamente común. O sea, más bien creo que se da más por ese medio inicialmente. Obviamente, alguien que esté realmente pues con una agenda apretada te va a decir, sí, excelente, mándeme la info al correo o escríbame al correo, ¿verdad? Pero no recibí ni un solo rechazo, nunca. O sea, nunca me dejaron en visto, nunca, ni nada así. O sea, simplemente, pues a veces tardaban 3 semanas en responderme o 2, pero algunos me respondían directamente, otros me decían, no, todo está en la página, nada más, pues vea lo que piden y hágalo y listo. O sea, usted puede hacer la audición, porque uno a veces piensa como que uno tiene que tener algo especial digamos, para ir a hacer una audición a un lugar. Y en realidad no. O sea, es un proceso súper común, súper administrativo. Obviamente, sí es muchísimo más bueno y un poco más positivo, pues si usted de casualidad puede tener un cierto contacto con los profesores de ese lugar, pero no es necesario el 100%. Incluso, por ejemplo, en algunos casos me decían, bueno, usted es de Costa Rica, ¿por qué no me manda un video antes? Mejor. Y yo le digo,
sí vale la pena, o sea, que venga hasta acá y haga la audición, porque obviamente yo puedo decir, no, yo estoy tocando tal obra, ¿verdad? Pero de eso a que uno, ¿verdad?, tenga más o menos el nivel que ellos consideran que... O sea, ellos son como muy honestos, ellos no quieren que uno vaya hasta allá para perder el tiempo. O sea, si te están diciendo que vayas es porque quieren que usted por lo menos tenga la oportunidad. O sea, y que no vaya a ser que yo voy a tocar, no sé, algo muy inicial, no sé, un Funny Mallets, ¿verdad? Ujú. Y que llegue alguien a tocar Velocities en Sí, marimba, sí. ¿verdad? Eso es lo que ellos no quieren muchas veces. Entonces, sí encontré algunos profes que eran como muy honestos y me decían, ok, ya me envió el video, ya lo vi, perfecto, venga, haga la audición. Y digamos, cuando ya todo ese proceso pasó, entonces yo empecé a planificar más o menos un año antes de mi graduación a qué lugares iba a ir a aplicar y digamos más o menos cómo iba a ser, en qué época y cómo ver cómo se acomodaban todas las fechas, ¿verdad? Y todo esto que es bastante complicado y probar suerte. O sea, básicamente comprar un ticket a Europa y ver qué pasaba en las audiciones, ¿verdad? Claro, y jugársela, ¿verdad? Sí, sí, pero es que, a ver, es lo mismo en todas partes. Claro. Ahora, ellos sí, no, difícilmente te acepten un video como audición. O Sí, sea, no, ellos quieren conocer a la persona. Sé que en Estados Unidos a veces ese proceso es un poco más flexible en ese ujú. aspecto. Entonces, también creo que mucha gente piensa como en la inversión, ¿verdad? Y todo lo que conlleva ir solo a hacer audiciones. Eh, pero ese es otro beneficio de Europa también, ¿verdad? Que yo no tenía que pagar un tiquete extra para ir de Bélgica a Holanda o de simplemente agarrar un bus porque todo está muy cerca. ¿Verdad? No tenía que ir a hacer una audición a Nueva York y luego comprar un tiquete hasta Tennessee, ¿verdad? Y saltando, ¿verdad? Es un Sí, poco, no. por poner un ejemplo así, ¿verdad? Súper random. Entonces, hasta eso fue mucho más sencillo porque realmente no no invertí una gran cantidad de dinero como la gente piensa que tal vez pude haber invertido por ir a Europa. Y básicamente fui a audicionar mochileando. Eso fue lo que hice, ¿verdad? Y qué experiencia. Sí, o sea, sí. Entonces, es como así, muy en resumen, cómo se dio todo, ¿verdad? Creo que fue algo muy prueba y error. Claro. Entonces, no creo que diga, no nada del otro mundo realmente, es solo intentarlo. Claro, sí, porque como usted menciona, digamos, está esta idea de que, bueno, Europa es allá, ¿verdad? Ya bien lejos, ¿verdad? Y bueno, tiene mucha razón en lo que digamos, a veces llegar, a veces el viaje inicial, a veces es un poquito pues caro, digamos, ¿verdad? Pero ya estando allá, moverse es muy accesible, que no, que como dice usted, no es lo mismo en Estados Unidos, ahí sí lo digo con conocimiento de causa porque no es para nada barato moverse de un estado a otro. Son horas de viaje y así, ¿verdad? Pero sí es importante que nos cuente sobre esas experiencias para ir desmitificando un poquito, ¿verdad? Todo esto de que, ¿verdad? O sea, no solo existe Estados Unidos en estas cuestiones y a veces, bueno, Europa también es muy accesible en otras cosas, ¿verdad? Este, muy bien, como ahora sí, ya podemos como ahondar un poquito ya en su experiencia meramente del posgrado, ¿verdad? Entonces, si tal vez nos cuenta un poquitico, bueno, de su escuela, de sus profesores y de la experiencia específicamente ahí. ¿Qué fue lo que Ok, aprendieron ok. así de mucho, así, digamos? ¿Usted se acuerda? Uy, no, es que son muchas cosas, pero a ver, creo que para retroceder un poco, cuando al volver a las audiciones en Europa, que creo que es importante aclarar, digamos que yo fui e intenté hacer audiciones más que todo orquestales y no como solista,
porque obviamente mi formación había sido orquestal, ¿verdad? Por haber estudiado en la Sinfónica. Entonces, según yo, ¿verdad? Eso hacía que yo fuera orquestal. O sea, ¿verdad? Yo decía, bueno, yo tengo formación orquestal, entonces tengo que audicionar para orquesta. Y cuando yo llego al primer lugar, que es a Ámsterdam, pues me encuentro con un panorama donde, digamos, las personas que están en el jurado termina ya la audición y me llaman y hablan conmigo y me dicen, pero, a ver, es que nosotros buscamos un cierto perfil, ¿verdad? Claro. Y ese perfil es 100% orquestal y usted no lo es. Y entonces yo, ¿verdad? Yo por dentro dije, pero entonces, ¿qué soy? A ver, explíqueme, por favor, porque no entiendo. O sea, no entiendo a qué se refiere. Entonces ya me explican, ¿verdad? Y me dicen, no, es que, a ver, me dice, el repertorio que usted escogió, su forma de tocar, ciertas cosas, hacen que nosotros veamos a alguien que sí, que toca orquesta también, pero no solo eso. O sea, entonces, o sea, vemos que es como un 50-50, pero sin embargo, a pesar de que es 50-50, lo vemos un poco más hacia el lado solista. Y esa, digamos, básicamente me dijeron, esta escuela no es para eso. O sea, y digamos, y ese fue como mi primer contacto directo con lo que la gente, ¿verdad? A veces llama escuelas, que es un concepto que se maneja mucho en Europa, que, ok, yo soy de esta escuela o esta otra escuela a la hora de tocar. Y entonces por ahí iba toda, y ese fue como mi primer contacto con eso. Entonces básicamente me dijeron, ¿y por qué no intenta algo más solista? O sea, otra escuela, otro tipo de acercamiento, un Sivkovic, ¿verdad? Más o menos. Me dieron como algunas recomendaciones y casualmente después de Ámsterdam, pues por cercanía pasaba a Bélgica y yo sabía que el máster era en marimba, solista, pero no, nada era claro, digamos, para mí realmente cómo funcionaba. Entonces, pues ya cuando fui, ya entendí un poco mejor y pasé por ahí, luego me fui a Alemania también y estuve creo que fue ¿cómo se llama esta ciudad? Hice una audición bueno, en un pueblito ahí casi en Suiza, de Alemania, y pues digamos, donde me dijeron como sí, puede venir, no hay problema, fue en Bélgica y en Alemania. Y entonces así fue como yo volví a Costa Rica, eso fue en abril, y empecé a meditar qué hacía, ¿verdad? Ese fue tal vez el punto de quiebre. O sea, decidir entre una escuela un poco más orquestal y algo desconocido que realmente no podía pedirle casi que ayuda a nadie, porque, a ver, nadie me podía dar razón. O sea, yo me acuerdo que yo hablaba de esto con Bismarck y él me decía como, de ahí, es que yo no sé, me decía, ¿verdad? O sea, no sé qué decirle, no estoy tan seguro de qué tanta salida, ¿verdad? No sé qué tanto me suena eso, solo ir a estudiar solo marimba, 2 años, y al final creo que la decisión fue más por el lado de quiero hacer algo nuevo. Creo que si ya tuve una formación orquestal muchos años acá en Costa Rica, ¿por qué no probar otra cosa? O sea, ¿por qué no hacer algo que alguien no haya hecho, o sea, ¿por qué no el lado solista si digamos ya estaba aceptado, ya podía simplemente tomarlo? Y creo que, bueno, ya después entonces me voy y
y empiezo todo este proceso que, bueno, me pusieron, creo que mi maestría fue como más conceptual, de madurez, de un montón de cosas muy abstractas que no tenían tanto que ver con lo técnico o la ejecución física, y tenían más que ver con la manera de ver las cosas. O sea, yo siempre digo que yo lo que hice en mi maestría, o lo que me hicieron, fue un lavado de cerebro, básicamente, de conceptos y cosas que yo creía que eran de una forma y que tal vez ellos las veían de otra, o que simplemente yo no tenía. O sea, yo desconocía. Yo no había tenido esa formación. Entonces, creo que lo principal es que mi profesor se adaptó. O sea, yo cuando él, después de que me hizo la audición, me dijo básicamente: ya sé lo que tengo que hacer con usted, tiene que trabajar esto. Y entonces él trabajó en mis puntos débiles, nunca trabajó en mis puntos fuertes, y se enfocó por ahí desde ese lado pedagógico, y me di cuenta que efectivamente yo tenía que cambiar más cosas aquí en mi forma de pensar, más que todo, y que eso inevitablemente iba a ir transmitido a las manos poco a poco. O sea, se iba a transmitir de una manera muy, muy orgánica realmente a todo lo que yo hacía. Y creo que este es tal vez como el punto más interesante de toda la experiencia, es lo que pasó con los instrumentos que no eran marimba. Y aquí fue donde yo entendí muchas cosas, porque es muy interesante entender que cuando a mí me hacen como entender un montón de conceptos y cosas, yo inevitablemente empecé a aplicar eso a todo. O sea, no me podía limitar. O sea, mi cerebro no me dejaba como, ay, sí, esto, usted aprendió, por ejemplo, a hacer colores y fraseos y ciertas cosas en marimba. Y mentira que cuando yo iba a un redoblante o a un xilófono, dejaba de pensar eso, ya no podía, porque básicamente ya era mi forma de acercarme a la música. Entonces, ese acercamiento me lo transmitieron por la marimba, o sea, a través de ese instrumento, pero luego se esparció hacia todo lo demás, porque ellos no estaban cambiando mis manos, sino que estaban cambiando mi forma de pensar hacia ciertas cosas, ¿verdad? De ciertos conceptos. Y entonces, bueno, uno de una prueba de eso es que cuando ya después, pasados más o menos 2 años de estar, bueno, 1 año y medio de estar en Europa, estando solo, digamos, solo en el sentido de sin un profesor orquestal, y estando pues básicamente solo recibiendo clases de marimba, porque mi profesor no me daba clases de nada más. Él sí escuchaba, si yo le pedía que escuchara algo de otra cosa, lo escuchaba, pero no me daba clases de nada que no fuese marimba. Y a lo que voy es que lo curioso de esto es que fue cuando tuve la oportunidad de ir a la Orquesta de las Américas. Entonces es como un poco contradictorio, siento yo. Siempre he pensado que eso es un poco contradictorio, como se suponía que estoy en un punto, ¿verdad?, estudiando solista, pero ahora que envío una audición de orquesta con unos ciertos cambios, o que pienso un poco diferente, pues eso siento que colaboró o me ayudó, digamos, un poco a quedar en esta audición. Y entonces, ¿verdad?, todo como que hizo clic, y ya de un pronto a otro ya tenía interiorizados esos conceptos y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, claro, pues básicamente es eso. O sea, es, como te digo, es algo muy abstracto, que creo que básicamente
fluyó a través de todas las demás cosas que yo hacía, no solo la marimba. Y creo que eso es importante cuando alguien tenga como un cierto temor o dudas, digamos, de, por ejemplo, especializarse en algo específico. Porque es que cualquier cosa que se estudie a profundidad te va a cambiar la manera de pensar en general, ¿verdad? En un montón de aspectos. Y uno no va a dejar de, porque uno de los mayores los comentarios más recurrentes era como, ¿cómo va a dejar de tocar orquesta 2 años y solo va a tocar marimba? Eso era como un comentario recurrente, y la verdad es que creo que no dejé de tocar orquestal porque fue una decisión mía también. O sea, siempre me mantuve haciendo audiciones, tocando, y curiosamente también en Bélgica todos los trabajos que tuve fueron a nivel orquestal. Vea qué curioso, porque yo estaba haciendo algo muy extraño, o sea, una especialización con poca salida para generar dinero en conciertos, ese tipo de cosas, pero había muchas fanfarrias, había muchas orquestas, había muchas, entonces creo que, y curiosamente, esa versatilidad fue lo que me dio trabajo allá. Entonces también creo que, pues, ¿verdad? Hay como ahí un balance entre las dos cosas, porque eso fue importante para mí, obviamente, tocar con orquestas allá también aprendí muchísimo y conocí a un montón de gente, ¿verdad? Que al final de todo, pues, me ayudaron mucho también, pues, a pasar esa etapa mía en Amberes. Y entonces yo creo que no hay nada que queda así como suelto. O sea, cualquier conocimiento que usted tenga le va a funcionar en cualquier momento, cuando usted menos lo piense, en cualquier lugar, ¿verdad? Claro, es muy importante siempre eso, ¿verdad? Bueno, con esa frase muy importante llegamos como a la primera mitad del conversatorio. En estos momentos, bueno, le vamos a dar a Josué un par de minuticos para que se tome un vaso con agua así, y respire, ¿verdad? Y les queremos, pues, bueno, recordar que pueden hacer sus preguntas. De hecho, esta segunda parte va a ser específicamente para que ustedes nos manden sus preguntas para Josué. De igual forma, nosotros tenemos un par de preguntitas aquí que vamos a hacerles, pero queremos abrirles el espacio como siempre para que, bueno, aprovechen este espacio que es para ustedes. Y pues evacúen cualquier pregunta que puedan tener y que Josué les pueda contestar el día de hoy. Mientras estamos en eso, les recordamos, como siempre, ¿verdad? Nos pueden buscar en Facebook, Instagram y YouTube como Percusión Costa Rica, donde va a encontrar en el canal de YouTube este conversatorio y todos los demás que ya tenemos, que vamos actualizando semana a semana. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver quién tendrá alguna pregunta, o si le damos ahí a alguien que quiera hacer una pregunta el día de hoy. Bueno, están muy callados. Bueno, ya tenemos la primera. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí viene Daniel Núñez con la primera pregunta. Adelante. Hola, maestro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Todo bien, Daniel. Nada, solo quería preguntarle que, bueno, no sé si usted se vio en la situación alguna vez de, después de haber tocado mucho tiempo algún instrumento, que se sentía quizá un poco desorientado, quizás, o no con las mismas habilidades después de un rato de haberlo estado tocando. Entonces, me gustaría saber cómo usted piensa que es la mejor manera de abordar el regresar a un instrumento que uno no ha tocado continuamente por un intervalo de tiempo algo largo. Ok. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, a ver, creo que a mí me ha pasado, de hecho,
bastantes veces creo que una de las cosas que aprendí estando allá era como hacer esos lapsos grandes, espacios grandes, por ejemplo, en los que yo, tal vez no tanto de instrumento, pero sí de tema, porque me pasaba mucho, por ejemplo, que cuando, por ejemplo, pasaba 6, 8 meses tocando marimba y de pronto otro decía, bueno, quiero hacer una audición, pero entonces tenía un año no tocar extractos, por ejemplo. Entonces, eso sí me pasaba mucho, como temas que yo decía, bueno, quiero hacer esta audición, pero tengo un año no tocar extractos, tengo que volver a empezar, ¿verdad? A estudiar extractos. Entonces, creo que lo más importante es, por lo menos para mí, es no empezar con la idea de la última vez que los tocó. Creo que ese es el paso número 1. O sea, no tener expectativas previas de cómo sonaba cuando yo lo toqué la última vez. Estaba así en el top, ¿verdad? Del nivel de mi extracto, por ejemplo. Porque eso no es muy realista y eso no le va a ayudar en nada. Es bueno que lo tome en cuenta para entender y que usted haga una retrospectiva crítica y diga, bueno, yo quiero tocarlo mejor. Que eso me lleva a otro tema que es muy importante que se graben siempre y que mantengan una biblioteca de cómo tocaron los extractos hace un año o tal pieza, y verdad, eso yo lo hago muchísimo porque cuando yo hago audiciones ahora, yo me devuelvo y digo, bueno, vamos a ver cómo sonó esto hace un año y pongo el video. Entonces, eso me da para no tomar notas, y cuando usted no ha visto un video suyo en un año, créame que va a encontrar un montón de cosas que no le gustan. Entonces, creo que eso es un excelente punto de partida para que uno sepa qué trabajar, ¿verdad? O sea, porque ahí usted va a saber, ok, bueno, yo creía que hace un año tenía un buen nivel en este instrumento y vea todo lo que está mal. Entonces voy a empezar por ahí, porque no está tal cosa y esto y lo otro. Ahora, si no tengo eso, si no tengo ningún video, lo que yo haría es empezar por considerar si tengo realmente el tiempo para hacerlo, digamos, porque creo que a veces también se quieren ver resultados muy rápidos por ser un instrumento que ya se toca. Entonces, creo que la paciencia es fundamental para que uno se devuelva y diga, bueno, voy a ir al ritmo que el instrumento quiera, no al ritmo que yo quiero ir. E ir viendo cómo paulatinamente uno va creciendo sin ningún tipo de presión de tiempo, de que tengo un deadline o algo ahí, ¿verdad? Que, no, es que ya dentro de un mes tengo que estar tocando esto o lo otro. No, lo más importante es empezar al suave, como decimos nosotros. Como decía el profesor mío, despacio que precisa, ¿verdad? Que nunca se me olvida. Decía, despacio que precisa. O sea, qué lento, y es un nuevo comienzo. Y generalmente se va a dar cuenta que cuando uno inicia de nuevo un proceso de este tipo, es muy refrescante. O sea, es muy bonito entrar en este proceso sin tener ningún tipo de expectativa, y que uno simplemente va viendo como rápidamente las manos empiezan a recordar cositas. Obviamente no estamos en cero, ¿verdad? Entonces, y ya uno empieza otra vez a tomar el ritmo. Pero creo que siempre es importante trabajar en lo que a uno menos le gusta. Por ejemplo, si tienes 3, 4 años de no tocar timpani, bueno, ¿qué es lo difícil de tocar timpani? Para mí, digamos, tiene que preguntarse uno qué, digamos, usted dice, bueno, me cuesta un montón afinar. Bueno, empiece por ahí. Empiece por lo difícil. Porque creo que eso también va muy ligado a otros errores de estudio, que mucha gente, por ejemplo, sabe que tiene un problema de, no sé, técnico en la marimba, por ejemplo, y entonces, y digamos que tiene una memoria muy buena. Entonces, ¿qué hacen? Se aprenden un montón de obras, pero no trabajan el problema técnico. Entonces, cuando uno hace eso, sí, básicamente lo que está haciendo es retomando el instrumento, pero en las cosas en las que usted se siente cómodo. Entonces al final no está haciendo nada, simplemente está reforzando
en los mismos puntos que usted ha reforzado siempre, entonces no hay un crecimiento real. Entonces, creo que es importante siempre enfocarse en los problemas, en lo que le cuesta a uno, y especialmente cuando se reinicia, usted tiene la oportunidad de hacerlo sin ninguna presión de tiempo. Entonces, más bien creo que esos son los momentos ideales para que usted corrija lo que no pudo corregir hace un año, hace 6 meses, ¿verdad? Creo que es una oportunidad muy buena, más bien hay que aprovecharla muy bien. Y a mí me pasa todo el tiempo porque, pues obviamente no me da el tiempo para estudiar todo. Y a veces, por ejemplo, no sé, agarro unas maracas y quiero estudiar maracas y tengo 3 meses de no tocar. O por ejemplo, en este momento, hace bastante no toco en orquesta. Entonces, si tuviese que volver a hacerlo, pues tendría que ponerme a estudiar un poquito de todo y reiniciar, pero creo que son procesos muy bonitos y muy refrescantes. Entonces, espero más o menos responderle un poco a su pregunta, Daniel. Sí, maestro, muchas gracias. Con mucho gusto. Excelente, muchas gracias a Daniel por la pregunta. Tenemos un par de preguntas aquí en texto y después continuamos con la pregunta de Gabriela Sofeifa. Entonces, la primera que nos llega por acá es de Lexi Quesada, que dice: muchas gracias por el espacio. Mi pregunta sería, ¿qué tipo de conceptos adquirió o reconstruyó en su proceso de maestría? Muy buena pregunta. Lo mencioné, pero no dije qué. Bueno, a ver, empecemos porque muchos de los conceptos que reconstruí son conceptos que no, de los que no se habla mucho en la escuela americana quizás, o que la base o los fundamentos de la escuela no están en eso, pienso, o en la escuela que yo tuve acá en Costa Rica. Entonces, creo que trabajamos muchos conceptos de sonido. Creo que ese sería el punto más alto. O sea, en Europa lo más importante es el sonido y todo se rige por el sonido. A ellos no les interesa si usted toca técnicamente bien o mal, en el sentido de que eso no es solo una herramienta para tocar. No necesariamente es el punto más fuerte o no debería ser su punto más fuerte como ejecutante. Entonces, creo que la escuela americana es un poco más enfocada en la estructura técnica, son muy organizados, son muy completos, son muy metódicos, pero digamos, lo que yo también veía era que a veces estudiantes de bachillerato de año 1 tenían un súper sonido, y no estoy hablando solo de marimba, estoy hablando de violín, de saxofón, de cello, cualquier instrumento. O sea, yo se escuchaba tocar y yo decía, wow, o sea, es un sonido grande, o sea, es un sonido muy bueno para una persona que se supone que está empezando en la etapa universitaria. Y quizás sí se veía que había todavía cosas técnicas por trabajar, pero el sonido ya era muy maduro, o sea, era otra cosa. Creo que eso es importante. Otros conceptos, tal vez otro sumamente importante fue el de no trabajar como músico. Vamos a ver si puedo explicar esto. Esto tal vez es más personal de mi profesor. Trabajar como artista. Es que creo que se nos inculca, o por lo menos, no sé, creo que antes de llegar a Europa, yo trabajé mucho solo como músico. A esto me refiero a que me enfoqué solo en estar encerrado en un cubículo, tocando, estudiando, y nunca se me habló o nunca vi el todo de ser artista. Y creo que esa es una parte muy importante. Y a esto me refiero a, por ejemplo, a que obviamente como yo hice una maestría solista,
pues me trabajaron muchas cosas, como por ejemplo de ser artista. O sea, un solista depende exclusivamente de cómo se maneja, desde cosas que no tienen nada que ver como la música, como marketing, como imagen, como la forma de vestir, hasta la etiqueta y todo esto. Y entonces se me integró mucho ese concepto de que uno tenía que ser artista y que un artista, para ser exitoso, tenía que desenvolverse en la creación de un montón de otras cosas y en trabajar otro montón de cosas que no tenían necesariamente que ver con la música específicamente como ejecutante. O sea, básicamente me estaban diciendo, o sea, muy bien si toca, todo bien, pero ¿y lo demás? ¿Verdad? Entonces, eso también, la parte musical, más refiriéndome a fraseo, tal vez era el tercer punto, a fraseos, a la interpretación de la música como tal, a los colores, ¿verdad? Esos son conceptos que yo nunca había visto o había escuchado. Yo creo que todos hemos escuchado cuando hablan de colores, pero no cómo transmitir eso de lo que uno tiene, la imagen mental que tiene al instrumento como tal. Entonces, creo que esos 3 puntos son como tal vez los más importantes que cambiaron. Yo creo que si uno es, digamos, hay ciertos, digamos, como conceptos, tal vez no sea la palabra indicada, sino como características que uno tiene que no cambian ni aquí ni allá. O sea, si usted es disciplinado, pues va a ser disciplinado aquí o allá, no tiene nada que ver, pero ciertas cosas interpretativas o de la forma de visualizar qué representa ser artista y no músico. Por eso yo ahora lo relaciono más desde la parte artística, porque en Europa básicamente me dijeron ser músico no es suficiente. O sea, vivimos en un mundo demasiado competitivo para que usted sea solamente ejecutante y piense que su única salida es salir al mercado y encontrar un trabajo, o sea, y que alguien le pague por hacer un trabajo específico. O sea, no es suficiente, hay que crear, hay que componer, hay que hacer un montón de otras cosas para que usted sea exitoso como artista, y en ese momento todo lo demás va a fluir, ¿verdad? Entonces, por ahí espero responder la pregunta lo mejor posible. Muchas gracias. Sí. Con mucho gusto. Ok, muchas gracias a Alexi por la pregunta. Continuamos con, por acá, vamos a ver. Tenemos una pregunta de Hansel Castro. Dice, pregunta, desde su experiencia en Europa y la llegada a Costa Rica, ¿qué puntos ve usted que se tienen que fortalecer en Costa Rica que fortalezcan a toda la población percusionista que optan por el estudio profesional? Pues es una pregunta muy buena. Bueno, saludos Hansel. Gracias por esta pregunta. A ver, yo creo que tal vez lo principal, que es como una de las cosas que yo trato de hacer, porque lo vi mucho allá y creo que es necesario, es entender que en este campo en el que nosotros trabajamos, en esta disciplina, cualquier cosa que usted haga, cualquier cosa que usted procure hacer en pro de la percusión, crea un beneficio para todas las personas que están en ese ámbito, incluso más allá, ¿verdad? Porque, digamos, me parece que en Europa era muy solidario con el artista. Yo, digamos, recuerdo ir a muchos conciertos, a muchas cosas que
la gente iba digamos, sin tener ninguna razón en especial. Y creo que eso es importante. O sea, creo que nosotros acá en Costa Rica tenemos que dejar de lado, digamos, de dónde soy o dónde estudié y trabajar como en pro de la percusión en Costa Rica. Creo que eso es algo que tiene que cambiar o mejorarse desde el punto de vista, digamos, del ambiente de percusión, que creo que ha mejorado mucho, la verdad, pero creo que todavía falta en entender que cualquier espacio, cualquier iniciativa es beneficiosa para todos, porque eso va a traer un montón de cosas positivas para el gremio. Creo que eso es como muy relevante para mí. Si ya hablamos más específicamente de conceptos o música específica, como en qué podría ser mejor, digamos, creo que no hay que irse tanto por ese lado. O sea, yo, más que comparar Europa con Costa Rica o que veo yo ahora que en Costa Rica haga falta, yo les recomendaría que trabajen con lo que tienen. O sea, que aprovechen al máximo lo que tienen, porque realmente es irrelevante que si el nivel en Europa es 10 veces más alto que aquí, porque al final uno tiene que trabajar con lo que tiene donde está. Entonces creo que lo mejor que uno puede hacer estando en Costa Rica es absorber todo lo que pueda de todas las personas que pueda e implementarlo, simplemente. Y cuando a usted se le dé la oportunidad de ir un poco más allá, pues va a traer cosas, obviamente va a traer información, y que fue lo que me pasó a mí, pero yo siento que, digamos, lo que yo hice o lo que yo siempre procuraba hacer es trabajar con lo que yo tengo. Entonces, siempre traté, bueno, y Hansel pues lo sabe porque también lo conozco, yo siempre he tratado de recibir clases con todo el mundo. O sea, siempre he tratado de absorber toda la información que pueda, ir a todas las clases maestras que pueda, ir a todos los conciertos que pueda, y más que todo si no son de percusión, porque creo que a veces uno aprende más de las cosas. Creo que eso es algo que también me cambió mucho allá y que creo que aquí se debería hacer más. Yo cuando estaba aquí en Costa Rica nunca me metí a una clase maestra de violín o de cello o de flauta, y se aprenden muchísimas cosas en ese tipo de... O nunca iba a un festival de otra cosa que... O sea, me enfocaba mucho en percusión y no en otras cosas que podrían agregarme. Y eso allá no pasa. Allá a veces iba a haber cuartetos de cuerda que llegaban muy buenos, o iba a haber... Tuve oportunidad de ver a violinistas muy buenos. Llegaba gente muy buena al conservatorio donde yo estaba, a veces simplemente un día. Obviamente a veces un día llegaba alguien muy bueno de percu, pero en general creo que aprendía mucho y me inspiraba mucho también escuchar, y era muy refrescante, algo diferente, ¿verdad? Ir a escuchar, por ejemplo, porque es que allá esa es otra ventaja, ¿verdad? Que uno puede escuchar muchos artistas que para uno aquí en Costa Rica es imposible conocerlos, digamos. Janine Jensen, y fui a escuchar Concert Joao en Holanda y orquestas muy buenas. Entonces, creo que yo también agregaría eso, de que hay una parte muy enriquecedora en otras cosas. Otra cosa en la que tuve suerte es que donde estaba tenía danza, tenía drama, tenía todo en el mismo edificio. Entonces creo que nos hace mucha falta en Costa Rica trabajar de una manera más interdisciplinaria. Creo que eso le agrega a uno y le abre la perspectiva en un montón de cosas. Eso creo que también es vital. Creo que eso no pasa acá. Creo que a veces por la naturaleza de la institución en la que estamos, como yo estuve en la Sinfónica y solo era música, pues era muy difícil que trabajara con danza pero creo que los que tienen la oportunidad de hacer ese tipo de cosas son sumamente importantes para nutrirse
otro montón de cosas, ¿verdad? De información y descubrir, básicamente salirse de esa burbuja de que todo es percusión o que todo es la rama en la que estoy, ¿verdad? Y bueno, más o menos por ahí va la respuesta. Ok, muchas gracias por esa pregunta. Ok, vamos a continuar con las preguntas con las personas que tienen la mano levantada, que serían Gabriela Sofeifa, después tenemos a Santiago, después seguiríamos con la pregunta en texto de Arturo, y esas son las que tenemos hasta el momento. Entonces, Gabriela Sofeifa, adelante, le abrimos el espacio aquí. Hola, gracias. Buenas noches. Buenas. Una pregunta, José. Digamos, cuando ha hecho alguna audición, usted llega y la realiza, y cuando sale, ¿no le ha pasado que llega y dice, pucha, estuvo bien, pero me pudo haber salido mejor porque en algún momento el de estudio me salió mejor? Algo así como que iba bien, pero no le salió como usted quería y todo. Como quien dice, cuando los nervios le juegan una mala pasada. ¿Cómo ha llegado a controlar eso? Ok, muchas gracias por la pregunta. Voy a tratar de no extenderme mucho con esta pregunta porque yo tengo como un sistema muy específico para resolver esto. Lo primero es que no creo en los nervios. O sea, no estoy diciendo que yo no me pongo nervioso. Estoy diciendo que cuando yo hago audiciones me preparo de forma tal en que ya todas las posibilidades de cosas que pueden salir mal están pensadas. Entonces, básicamente yo anticipo mucho todo lo que pueda suceder. En mi experiencia, lo que le puedo decir es que generalmente los nervios existen por factores que no prevíamos, por cosas que no podemos controlar, por cosas que creíamos que iban a ser de una forma, llega el día de audición y resulta que es de otra. Qué sé yo, que usted viene pensando, que no me toque de primero, y resulta que pum, sale la rifa y usted queda para entrar a hacer de primera la audición. O sea, ese tipo de cosas, por ejemplo, el hecho de que saber dónde voy a hacer la audición y que usted diga, bueno, en ese lugar tienen tal xilófono, pero resulta que ese día había un concierto, entonces ponen otro y ya eso ¿verdad? Me cambia el chip y yo ya empiezo, pero es que yo no estaba preparado para esto. Y es que, entonces, yo lo que hago es como un estudio muy profundo de todas esas cosas que podrían salir mal. Digamos, dependiendo de dónde hago la audición, qué instrumentos podría usar, qué podría pasar, dónde va a ser la audición, qué mala jugada me podría jugar la acústica, qué mala jugada me podría jugar un extracto. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, si yo voy a una audición que no sé qué instrumentos voy a tener, entonces yo no puedo ir a la audición sin tocar los extractos, cambiando de instrumentos, para sentir qué pasa cuando yo hago eso. Básicamente lo que quiero decir es que si nosotros no tomamos en cuenta esos factores que nos pueden cambiar, cuando hacemos la audición es la primera vez que estamos expuestos a esa experiencia. O sea, nunca antes la tuvimos. Entonces, básicamente, usted estudió la música, pero no estudió para la audición, porque eso le cambia todo. Entonces, yo estudio más que estudiar la música, estudio y trato de prevenir todas esas cosas que pueden pasar, porque cuando uno tiene todo eso pensado, no hay casi nervios, porque las situaciones inesperadas ya usted las cubrió. O sea, ya no. Bueno, eso obviamente tiene que ir de lado con una preparación muy seria, ¿verdad? Obviamente, si usted deja pasar cositas, por ejemplo, que este extracto lo toco y un día me suena y un día no, entonces resulta que eso se me va acumulando y el día de la audición puede que suene, puede que no, ¿verdad? Ese tipo de cosas no se pueden dejar pasar. Otra cosa,
tiene que dividir muy bien qué tipo de audición va a hacer. No es lo mismo hacer una audición en vivo con cortina, que en vivo sin cortina, que por video con extractos separados o que con video en una sola toma. Porque la gente comete el error de que se prepara para todas las audiciones iguales y no son iguales. Le voy a decir por qué, muy simple. Un ejemplo muy sencillo. En una audición con extractos separados, que usted puede editar y poner simplemente cada extracto, ¿verdad? Usted tiene la oportunidad de tocar ese extracto perfecto, porque depende de usted cuántas veces lo grabe, hasta que quede como usted quiere. Si es una audición de una sola toma y usted estudia de esa manera, no va a poder. ¿Por qué? Porque resulta que el día que usted llega a grabar es la primera vez que se está enfrentando a la transición de instrumentos. Entonces, ¿qué va a pasar? Cada vez que pase de un instrumento a otro se va a sentir súper incómoda, entonces vienen los nervios y se hace la bola de nieve, ¿verdad? Igual, si es una audición en vivo, ¿cómo va a llegar a ser una audición en vivo si no ha tocado para público? No, o sea, y no estoy hablando de hacer un recital con extractos, simplemente llamar a 3, 4 amigos y decir, venga, escuchen esto y sentir ese nervio. Entonces, usted está como eliminando todos los factores o posibles detonantes de los nervios. Eso es prepararse para una audición. O sea, y no es que no se sienten nervios, es que los posibles detonantes de nervios ya fueron pensados y controlados. Entonces, uno tiene que empezar en todo eso. Digamos, hay un montón de detalles, pero de hecho yo he dado muchas clases, no a percusionistas, sino de otros instrumentistas, precisamente para trabajar eso, ¿verdad? Porque no tiene nada que ver con el instrumento, tiene más que ver con cómo me preparo, o sea, y qué puede pasar. Digamos, yo tuve audiciones cuando estaba empezando pésimas en las que me ponía nervioso a tal nivel que un extracto que yo estaba tocando 5 minutos antes perfecto, ni lo podía recordar. O sea, a ese nivel de nerviosismo, o sea, como un total blancazo. Entonces, ¿por qué era? Muy simple, porque yo pasaba encerrado un mes en un cubículo y nunca le tocaba a nadie. Así de simple. Entonces, cuando llegaba la audición era la primera vez que estaba enfrentando a un público. Fuese con cortina o no. Entonces, ¿qué pasaba? Claro, me daba un blancazo. ¿Cómo no me iba a dar un blancazo? Entonces, esos son como el tipo de cosas, digamos, que yo utilizo. Para mí, no estar nervioso tiene muchísimo más que ver con la preparación. No hay otra salida. O sea, la preparación es lo que define qué tan nervioso se vaya a poner usted o no. Cuando la preparación es dudosa, siempre llega el gusanito del nervio. Así, ¿verdad? Poco a poco se va metiendo, es como una bola de nieve. Entonces, si la preparación es realmente buena y uno toma en cuenta todos estos factores, no tiene por qué haber nervios más allá de lo normal y no deberían interferir en la ejecución, prácticamente en nada. Obviamente, aunque usted se prepare al 1000%, hay otros errores que son humanos, pero hay que distinguir muy bien entre los errores humanos y los errores de preparación. Un error humano es que usted falle una nota en algo que siempre tocaba bien. Eso es totalmente humano. Un error de preparación es que usted tocaba ese extracto y cada 3 días, cada 4 días, siempre había una vez que esa nota le sonaba mal. Y usted decía, bueno, pero me quedan 10 veces más para darle. Entonces, al final va a salir bien. Ahí es donde empiezan los pequeños errorcitos como a acumularse, ¿verdad? Entonces, eso es otra cosa, que una vez toca algo y, por ejemplo, está mal y no se acostumbra a corregirlo realmente, ¿verdad? Antes de que se me olvide, que estoy recordando, otra cosa es recordar que las audiciones no definen nada. O sea, una audición no define qué tan buen músico es usted o no,
pero sí tienen algo muy especial, que es que son momentáneas. O sea, una audición define un momento, o sea, en un espacio de tiempo usted toca, ¿verdad? Entonces, si las audiciones son un momento, el principal error de grabar audiciones es que trabajamos pensando en que tenemos segundas oportunidades. Entonces, yo trabajo mucho las audiciones cuando ya estoy como en la recta final, si es una audición en vivo, porque en una audición en video no tengo que trabajar tanto eso, es en que yo a veces toco los extractos directamente en frío. Y entonces cuando toco los extractos directamente así sin calentar, sin nada, puedo después de esa pasada empezar a notar qué fue lo que pasó en cada extracto, ¿verdad? Y eso me va a dar una retroalimentación. Entonces, cuando yo llegue a hacer eso por segunda vez, ya voy a tener esa lista y voy a decir, ok, esto es lo que tengo que estudiar. Y otra vez, y voy en eso, y otra vez, hasta que, y he anotado las cosas más extrañas que usted se imagine. O sea, en ese tipo de retroalimentación, a veces se ha notado, no piense en la melodía de este extracto antes de tocarlo, porque si piensa en la melodía, corre en el tempo. O he pensado, o he notado cosas como, no agarre los bolillos rápido, agárrelos lentamente, porque cuando los agarre rápido, eso provoca en usted ansiedad. Entonces, ese tipo de información, usted la va acumulando. Y a veces en el papel a punto, no haga tal cosa, porque si no, el extracto no sale como usted quiere. Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes, digamos, para trabajar los nervios. Todo el secreto está en la preparación, tanto orquestalmente como en concursos. Entonces, espero que les sirva la respuesta. Claro, muchísimas gracias. Un gusto. Muchas gracias a Gabriela Sofeifa por esa pregunta. Ok, continuamos con Santiago y tenemos también una pregunta de Arturo después de eso. Les recordamos antes de que pasemos a la pregunta de Santiago que ya vamos a ir aterrizando, entonces si les queda alguna pregunta por ahí, tal vez una o dos preguntitas por ahí antes de que pasemos a la etapa final. Ok, ahora sí, Santiago, adelante. Bueno, primero a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Josué, mi pregunta es, para usted, ¿qué es más importante, la ejecución o la técnica? Ok, Santiago, muchas gracias por esa pregunta. Es una excelente pregunta. Bueno, en realidad son cosas que están unidas, ¿verdad? No es que podemos hacer una cosa sin la otra realmente. Lo que te puedo decir es que lo más importante es tratar de ser como músico, cuando hablamos de ejecución y técnica, lo más completo posible. Y a esto me refiero a que así como deberías tener una ejecución muy buena, siempre deberías procurar trabajar mucho la parte técnica, porque la parte técnica es el hilo conductor, ¿verdad? Es lo que permite que las ideas que tenemos en la cabeza se materialicen, o sea, pasen al instrumento. Entonces, si vos querés tocar algo y tenés una idea como, uy, esto suena muy feliz, como a felicidad, pero resulta que no practico técnica, entonces yo tengo la idea de cómo suena algo feliz, pero cuando trato de hacerlo, mis manos no hacen lo que yo quiero. Entonces, por eso es importante la técnica, porque la técnica, si yo tengo una buena técnica, me va a permitir hacer lo que yo quiero. O sea, yo le doy una orden a la mano y la mano hace lo que yo quiero que realmente haga, y no al revés. Que yo le doy una orden a la mano y la mano hace lo que quiere, porque como no he trabajado esa parte, entonces básicamente no tener una buena técnica nos va a impedir hacer muchas cosas al final en la ejecución, ¿verdad? Nos va a impedir
o sea, dar la idea que realmente queremos dar de lo que estamos tocando. Entonces es muy importante que no lo veamos como que hay una cosa más importante que la otra, sino que son dos cosas que están completamente unidas. O sea, se necesitan ambas, ¿verdad? Y eso es un todo. La ejecución, con la técnica, con la parte visual, con un montón de otras cosas, hace un todo, ¿verdad? Que al final resulta en algo que parece que se nos desconectó. ¿Quién se desconectó? Creo que usted. Aquí lo vimos. No, perdón. Qué pena. Adelante. Ok, entonces sí, bueno, entonces creo que lo que sí estaría mal es que pienses que solo con técnica vas a lograr una buena ejecución, o que solo con ejecutando algo muy, o que puedes ejecutar algo bien sin técnica. No se puede una sin la otra, ¿verdad? Ambas cosas son importantes y forman un todo. Es que es como que vos me digas a mí qué es más importante en un carro, las llantas o los frenos, ¿verdad? Necesitas ambas cosas. O sea, sin llantas no andamos y sin frenos pues nos estrellamos. Entonces es igual. No podemos tratar como de dividirlo, sino que son cosas que tienen que ir de la mano. Entonces creo que eso es lo importante, que siempre trabajes mucho la técnica pensando que eso te va a ayudar a ejecutar mejor. Eso es lo más importante de todo, ¿ok? Entonces espero que les sirva la respuesta. Muchas gracias por la pregunta, Santiago. No, más bien muchas gracias a usted por responderme. Con mucho gusto. Ok, muchas gracias, Santiago, por la pregunta. Muy bien, nos queda entonces una pregunta. Bueno, tenemos una pregunta de Arturo y después tenemos una pregunta de José María Piedra. Entonces, vamos con la de Arturo. Dice: buenas, yo le quiero preguntar sobre el método de estudio, maneras para concientizar y no estudiar por sacar la obra y ya, pura vida. Ok, estudio. Bueno, es que hay muchas cosas en ese tema. Yo creo que es tal vez lo más importante a la hora de estudiar, digamos. Bueno, primero que todo, tener el tiempo de estudio adecuado. A esto me refiero no tanto a poco tiempo, sino porque a veces también estudiamos de más. Creo que es importante entender que no se necesita estudiar tanto una obra para llegarla a tocar bien. Creo que se tiene que dividir bien el tiempo. Uno de los principales errores que yo cometía era estudiar una obra por muchísimo tiempo. O sea, la misma obra, tocarla 3 horas, al final eso ya no nos lleva a nada. En los métodos de estudio, creo que la resolución de errores es muy importante, hacerla en el momento, no esperarse. Por ejemplo, a nosotros o a mí me obligaban a trabajar de esta manera. Me decían: usted en el momento que tiene un error tiene que resolverlo y arreglarlo, y una vez que lo arregla tiene que tocarlo la cantidad de veces que sean necesarias hasta que ese error salga perfecto consecutivamente, por las veces que sean necesarias, me decía mi profesor, sean 3, 5 o 10, y luego puede continuar. Nunca puede hacerlo simplemente pasar, o sea, dejar pasar el error y seguir. Nunca se puede hacer eso. Por ejemplo, hay una cuestión de conexiones, por ejemplo, entre compases, y otro montón de herramientas que básicamente, en resumen, es
la manera en que yo estudio se ve reflejada en el resultado final. Entonces, por ejemplo, si yo siempre estudio, incluso hasta cuando uno hace cosas que no son como muy, que uno piensa que no pasa nada, como por ejemplo tocar la primera hoja de una obra y llegar hasta el compás, hasta el último compás de esa hoja, y luego decir, ok, mañana estudio la segunda. Y eso está creando una pausa, un punto de quiebre entre la primera hoja y la segunda, por ejemplo. Entonces, nosotros nunca tocábamos, por ejemplo, los compases hasta la última nota del compás, siempre la tocábamos hasta el primer compás, ¿verdad? Hasta la primera nota del siguiente compás. Las transiciones de líneas igual, o sea, si tengo un sistema, nunca tocaba un sistema hasta la última nota, siempre tenía que llegar hasta la primera nota del siguiente sistema, y lo mismo con las hojas, porque todo eso se acumula para que uno tenga como una bola de nieve en toda esta acumulación de cosas, errores que yo acumulo que ni cuenta me doy, ¿verdad? Y creo que para responder así más específicamente entre si hago una obra que solo tiene notas o hacer música, ¿verdad? Porque eso es muy, muy, muy abstracto. Lo más importante es cuestionarse las decisiones que estoy tomando. En algún punto yo pensaba que, digamos, que podía tocar pasajes sin pensar. Y con esto me refiero a que podía tocar pasajes en los que yo, digamos, no tenía que tomar ninguna decisión específica. O sea, por ejemplo, un pasaje que yo decía, bueno, aquí, bueno, esto es fácil, entonces nada más lo toco. Eso no pasa, digamos, eso no debería pasar. Uno debería cuestionarse y tomar decisiones acerca de cada compás. En un compás se pueden tomar demasiadas decisiones. Y estoy hablando de el sticking, o sea, la combinación de bolillos que usemos, el tipo de golpe. Estoy hablando no solo de si es un tipo de golpe que sea seco, sino que también el tipo de golpe de lo que queremos dar a entender. O sea, si queremos que suene incisivo, o si queremos que suene relajado, o si queremos que suene, esos son colores. Por ejemplo, en la frase, el fraseo de ese compás. Obviamente la parte rítmica y la parte de afinación, si estamos en un instrumento que tenemos que realmente afinar. Todo ese tipo de cosas deberían irse arreglando desde el inicio y no al final. Yo antes pensaba y lo hacía que tocaba las obras, digamos, las sacaba, o sea, me las aprendía de memoria y luego agregaba todo lo que eran dinámicas, frases, porque yo pensaba que eso era 2 trabajos que no me generaban más trabajo, pero al final eso lo que hace es que usted tenga interiorizado las dinámicas y todo lo que se aprendió al final en la mitad del tiempo y no en la totalidad de lo que estudió la obra. Entonces siempre la obra va a estar ahí más o menos. Entonces cuando uno interioriza todos estos detalles desde el inicio, todo se arregla, o sea, todo se va arreglando poco a poco. Y eso me lleva a otro punto muy importante, que es que yo no, por consejo y porque he comprobado que es así, no estudio ninguna obra más de 1 hora y, digamos, dejo que el estudio sea lo más orgánico posible. Nunca voy a estudiar 10 compases porque yo dije, oye, tengo que sacar estos 10 compases. No. Hay días que en esos 50 minutos yo me puedo aprender 15 o 20 compases. Eso sí, esos 20 compases o 5 quedan listos. Y cuando digo listos, quedan con las dinámicas, con el fraseo, yo de una vez tomé la decisión de qué tipo de permutación o lo que sea que vaya a usar, todo queda decidido. Entonces, en esos 50 minutos yo decido todo eso
Si el tiempo me da para hacer eso en 10 compases, lo hago en 10. Si me da para hacerlo en 3, sé que sean 3. Si me quedo en 1, es 1, pero no voy más allá. O sea, solo por llegar a una meta cuantitativa. O sea, que, me toca aprender 10 compases hoy. Y creo más en el proceso y en la matemática. Entonces, digamos, más o menos 1, independientemente de lo que haga, como mínimo, va a avanzar, aunque sea en una obra, un sistema. Digamos, el primer día puedes tocar un sistema y agregarle todo. Y empiezo a multiplicar. O sea, si me aprendo y agrego todo lo que tengo que agregar en un sistema por día, y son 10 sistemas, entonces en 10 días tengo una página, entonces en 30 días tengo 3 páginas, acomodo todo mi estudio en base a eso. Entonces es una obra de 9 páginas, ya sé que en 3 meses me la aprendí con todo, tomando en cuenta que las decisiones que tomé no están escritas en piedra tampoco. Pueden haber cambios que surjan con otras cosas, ¿verdad? Como el tempo, ¿verdad? Esos 3 meses no es que ya la voy a tocar al tempo que es, sino que toda la obra va a estar con todas las decisiones tomadas y ya puedo empezar el proceso de subir el tempo o decir, bueno, aquí esta permutación, estos bolillos que yo escogí me servían cuando era lento, pero ahora no. Entonces tengo que cambiarla. Para eso se pueden hacer otras cosas para prevenir eso también. Pero básicamente es como hacerlo muy estructurado y tomar decisiones desde el inicio. Nunca pensar que ese tipo de decisiones se pueden tomar al final. Entonces espero más o menos responderle esto del estudio, porque es un tema bastante complejo y yo casi siempre doy muchas clases como de esto y me gusta el tema, porque creo que era una persona que cometía muchísimos errores estudiando, y cuando yo arreglé todas estas cosas se me disparó la cantidad de tiempo de estudio y se me disparó o sea, qué tan eficaz era yo acumulando una cierta cantidad de obras. Entonces, como yo tenía que tocar muchas obras al mismo tiempo, hizo posible que yo diera básicamente abasto con todo el material que tenía que memorizarme. Si no, jamás hubiese dado abasto con la cantidad de repertorio que me tenía que aprender, que es muy común, digamos, que como solista usted se está aprendiendo 5, 6, 7, 8 horas al mismo tiempo. No hay nada de extraño en eso. O sea, es simplemente saber cómo acomodar el proceso de estudio, y entre más uno lo trabaja, más se va acostumbrando, ¿verdad?, a todo esto. Responde por ahí Arturo, dice, buenísimo, muchas gracias por los consejos y la información. Muy bien, vamos con la última pregunta, que viene de uno de los anteriores invitados, José María Piedra. Adelante. Buenas, ¿todo bien? José, Juanjo, ¿cómo van? Previa. Bien, bien. Ahí me disculpan, no pude entrar desde el principio, entonces no sabía qué temas habían abordado ya, pero después veré la grabación. Curiosamente, 2 de las preguntas que tenía listas las respondió ya con lo que acaba de decir. Una era con respecto, bueno, era más específico a una comparación entre el sistema, digamos, de educación de allá, en su experiencia en Europa, versus la de acá, a la hora, digamos, de abordar digamos, el cómo un profesor le enseña al estudiante digamos, a todas estas cosas, pero creo que tocó varios temas sin necesariamente referirse a eso específico. Creo que lo entendí. Y la otra pregunta que tenía era cómo hace para mantener el repertorio activo, digamos, para tener esa cola de piezas que están digamos, esperando que las manos nada más les digan qué hacer, ¿verdad? Pero también acaba de tocar ese tema, ¿verdad? Con lo que acaba de referirse. Bueno, si quiere poder ahondar un toque en eso, buenísimo. Sí, claro. Pura vida por la pregunta, Piedrita. Claro. Sí, lo toqué un poco, pero en realidad va mucho más allá.
porque digamos, con el repertorio, más que todo es no intentar o creer que cuando uno toca una obra ya la tiene que dejar. Digamos, lo que hacemos es que tocamos mucho las obras por periodos largos, muy largos, y tienen como ciertas interrupciones dependiendo de qué es lo que tenga que hacer, ¿verdad? Si a veces no necesito tocar una obra por 6 meses, no la toco. Pero digamos, es un proceso que se da más que todo cuando uno elige qué repertorio va a tocar, digamos, o qué le sirve a uno, y luego, ok, estarlo tocando constantemente, una vez tras otra vez. Por eso yo a veces le digo a la gente, yo toco, digamos, hay piezas que toco desde el 2012, el 2013, y así, y entonces las estoy tocando constantemente, y es como la única forma de mantener el repertorio, digamos. No es que uno quiera tocar lo mismo, es que las obras que se van agregando son pocas y van ahí poco a poco realmente. Y por ejemplo, cuando yo agrego una obra nueva, me toma bastante tiempo llevarla al público. O sea, es una obra que yo voy madurando, es un proceso maduramos mucho las obras por mucho tiempo, y hasta que ya sentimos que la obra está relativamente cerca de poder ser tocada, se toca, y una vez que se toca, ya uno sabe que no la va a dejar de tocar nunca. O sea, se queda para siempre. Entonces va y viene. Entonces, claramente, ¿cómo yo no me voy a sentir, digamos, más o menos seguro si he tocado una obra 7 o 10 veces, digamos, en concierto, y 7 o 10 veces he preparado la obra desde cero, porque cada vez que la agarro es de cero, pero no se va dando cuenta que no empieza desde cero ya. Entonces me ha pasado que agarro una obra y resulta que el trabajo lo puedo hacer en 2 semanas. O sea, en 2 semanas puedo tocar una obra que no tocaba hace un año y puedo llevarla a un nivel bastante decente, casi de concierto, sin necesidad de pegarme esa matada, ¿verdad? Estamos hablando de que la estudio 1 hora al día. Nada más. O sea, 1 hora al día, pero es por esa maduración previa. Si yo intento hacer eso sin haber tocado las obras, es imposible. O sea, por eso los solistas tienen su repertorio. Por eso ellos tienen esa listita. Entonces se meten a una página de web, ¿verdad? Y tienen toda esa lista, todo lo que tocan y han tocado. Y ellos constantemente están dándole el vuelta al repertorio. Se tiene un concierto, una obra se presta más o menos para ese concierto. Entonces sacan esas obras y tal vez meten una nueva o 2. Y entonces ahí van. Y al siguiente concierto, otras repetidas y quizás esas otras 2 otra vez. Y le van dando vuelta a eso. Y poco a poco uno se va haciendo el repertorio. Cuando se da cuenta, ya se tiene 4 o 5 obras que toca constantemente y que no necesariamente le van a quitar un año de vida. Ahí dándole, ¿verdad? Especialmente con obras muy complejas. O sea, de muy alto nivel que obviamente no salen de la noche a la mañana. Se va haciendo muy sencillo realmente. Claro. Entonces, por ejemplo, de reino, algo así. O sea, yo sigo tocando lo mismo que toqué, digamos, las obras que toqué en el recital de bachillerato las sigo tocando. O sea, ahí están y cada vez siento que le agrego cositas. Eso es otra cosa interesante, ¿verdad? Que no es que las obras se quedan iguales, sino que cada vez usted descubre cómo solucionar un problema. Entonces, una cosa que yo veía que antes sufría, por ejemplo, llegar a cierto tempo, ahora es algo que no hay ningún problema y me doy cuenta que más bien uno puede hasta ir más allá. O sea, algo que se supone que se puede tocar a 120, uno puede tocarlo hasta 130, 140, no porque usted toque más, sino porque la obra ya la maduró. Entonces ya eso no es un problema, ya eso está en las manos y vámonos. Eso es como el proceso de maduración de obras, más que todo. Pero sí es muy importante también descartar qué le sirve a uno y qué no. O sea, he tocado obras que las he estudiado 6 meses, hice un concurso y dije, no, esto no es para mí. O sea, va jalando y nunca más la vuelvo a tocar. O sea, simplemente no. Eso y los comentarios, que es otra cosa importante de clases maestras y cosas así, como cuando a uno le dicen, a usted
le queda bien ese tipo de obras. Esas son cosas que uno tiene que ir guardando, porque, por ejemplo, si le están diciendo eso, está tocando una obra muy contemporánea, puede ser que uno tenga una predisposición, o por lo menos que transmita lo suficiente, o que pueda, ¿verdad? Como entender bien ese lenguaje y que se le dé muy bien. Entonces, obviamente, buscando un balance en que tampoco todo su repertorio sea solo contemporáneo. Bueno, a menos de que quiera eso, ¿verdad? También es una decisión. Pero uno tiene como que también escuchar a veces qué le dice la gente, ¿verdad? Después de un concierto. Y ahí uno también va como eligiendo, ok, esta obra es, o sea, llega, o sea, a la gente le gusta, a mí me gusta, me siento cómodo, que la dejo. Entonces yo tengo una lista de obras que toco y una lista de obras por tocar. Y ahí voy, tratando de ir agregando cada vez más hasta que llegue a tener todas las que pueda, porque eso no tiene fin, ¿verdad? ¿Y ahorita cuántas manejan? Ahorita manejo como unas 8 y de esas 8, 6 son de marimba. O sea, solo básicamente como no estoy muy interesado en tocar otras cosas, toco en multipercusión y en redoblante, toco 2 obras que sé que me dan lo que yo necesito para mantenerme en forma. Y ya. Y tengo que agregar más, pero eso ya es una cosa también de procesos, porque es muy bueno, o por lo menos a mí me funciona muy bien, como tocar o enfocarme mucho en una área por 2 años y luego enfocarme mucho en otra área. Entonces, ahora estoy empezando el proceso de enfocarme más en la percusión solista, pero general, ¿verdad? Todo, no solo marimba, porque tengo que balancear un poco esa parte. Como ya terminé la maestría y eso, ya nadie no tengo que presentar exámenes solo de marimba. Entonces ya es el momento en el que puedo hacer este tipo de cosas. Y una vez que ya sienta que eso está balanceado, pues, no sé, puede que me dé por dedicarme a componer o a tocar maracas o cualquier otra cosa. Pero ahí de la mano también a veces hay pinceladas. O sea, hay un día que me gusta medio travesear ahí y componer algo ahí. Tal vez no lo escribo, pero ya veo como que es algo que se empieza a asomar. Entonces, uno tiene como que ir viendo también, porque igual los gustos de uno van cambiando. Pero creo que cuando uno hace un proceso así muy profundo, muy largo, las bases son tan sólidas que ya después uno no necesita estar ahí metido por siempre. O sea, yo hice 3 años solo de marimba y ya, ¿verdad? No más, o sea, no hace falta. Creo que ya las bases y lo que tenía que aprender, pues está ahí, y ahora quiero como más del lado solista, pero de multipercusión, de redoblante, de timpani, de todo esto. Entonces, igual con los extractos, que es igual. O sea, uno va teniendo el repertorio de extractos y lo va trabajando. Entonces, bueno, eso usted ya sabe bien cómo es. Entonces, por ahí va eso del repertorio. Eso es lo que yo hago. Buenísimo, man. Muchas gracias. Mucho gusto. Ok, muchísimas gracias a Piedrita ahí por la pregunta. Muy bien. Muchas gracias a todos los que hicieron preguntas. Vamos aterrizando ya a la última parte. Entonces, antes de que José nos regale un mensaje final, pues siempre les preguntamos sobre sus actuales proyectos y todo. Y uno de los proyectos, por lo menos más importantes que maneja Josué ahorita, es la competencia internacional de marimba de Costa Rica. Entonces, adelante, Josué nos comenta un poquito sobre todo este proyecto. Ok, Juanjo, pura vida. Bueno, creo que es importante decir que esta competencia inicia de esta manera y, bueno, gracias a la situación en que estamos actualmente, seguirá de esa manera, pero no es la idea central. Digamos, por facilidad y por lo que yo estaba haciendo en el momento, lo que más fácil o lo que más tenía conocimiento para iniciar una competencia en marimba. Sin embargo, no quiero que se mantenga así.
es un festival que pretende en realidad abarcar todo, o sea, pretende abarcar todo lo que se pueda. Entonces, por ejemplo, en el festival, bueno, en la primera edición, a pesar de que la competencia en sí era de marimba, sí tuvimos clases maestras de batería, de redoblante, de orquesta y otras cosas, porque la idea es ir expandiendo tanto la parte festival como la parte competencia. Entonces, este año, pues debido a lo que está pasando con el COVID, decidimos seguir con la propuesta de marimba, pero virtual, obviamente. Pero no era la idea. En realidad, teníamos planeado, y eso va a ser básicamente lo que va a pasar en la tercera edición, por lo menos tratar de que cada año podamos abrir una categoría de competencia en otros instrumentos que no sea marimba. El ideal es tener todo lo que se pueda, o sea, tener competencia de marimba, tener competencia de, por ejemplo, redoblante marching band, tener competencia de vibráfono, etcétera, etcétera, y que hayan la mayor cantidad de clases complementarias, tanto de profesores nacionales como internacionales, de todo, o sea, no se quiere que se cierre realmente solo a marimba ni a nada específico, porque la idea es ofrecer un plus a los participantes, porque recordemos que la especialización no es algo que se dé mucho en la región, y además es algo muy específico realmente. Entonces, creo que es de todas maneras más atractivo e interesante para un estudiante que venga de México o de Panamá, que pueda participar en la competencia, pero que al mismo tiempo pueda tener una clase de redoblante, pueda tener una clase de congas, pueda tener una clase de todo, ¿verdad? Entonces, la idea es que sea una experiencia lo más integral posible. Sin embargo, yo sabía que, digamos, la manera más fácil y de crear un cierto gancho con el público, porque sé que hay como una gran set tanto de competencias, pero más que todo marimba, que es el instrumento que más, pues, se ha utilizado en este contexto de que competencias de marimba en Europa por todo lado, ¿verdad? Entonces, para iniciar por ahí, además que era en la rama que yo estaba metido al 100% en ese momento, pero este proyecto es, ¿verdad?, un todo, que queremos irlo, o sea, queremos hacerlo avanzar hacia esa línea de ir abarcando cada vez un poco más. Creo que es importante en la región en general. Creo que no faltan como festivales, faltan un montón de cosas y es difícil organizarlos, y queremos, digamos, hacerlo de esta manera, digamos, más integral. Pues bueno, yo, aparte del festival, lo más importante son las clases, es lo que más me gusta hacer. Luego del festival, dar clases. Entonces, para el próximo año, si todo pues se comienza a mover un poco más normal, pues tengo varios viajes pendientes para dar clases maestras en algunas partes. Y bueno, obviamente mi trabajo con instrumentistas, con esto de los métodos de estudio y todo esto. Y básicamente es festival y educación. En eso es en lo que más estoy enfocado en este momento. Es lo que más me interesa a nivel como que no sea enfocado en mi carrera solista. Ya pues, eso va por otra parte, ¿verdad? Eso es otra cosa que yo sigo trabajando, pero creo que en educación es como el tema que más me está interesando después del festival, porque es que el festival es muy bonito, es muy interesante y creo que están pasando cosas muy buenas con todo eso, y estoy aprendiendo de otro montón de cosas que no tienen tanto que ver con música. Entonces es como un cierto balance también entre no hacer solo música, ¿verdad? Porque es complicado. A nivel orquestal, pues ahorita todo está, ¿verdad?, en stop. Entonces, no. Sin embargo, tengo una gira el próximo año por Europa con una orquesta. Entonces, en teoría, se va a empezar a mover un poco.
que sería el otro proyecto que tengo. Pero vamos a ver qué pasa con todo esto. Pero esos son más o menos los proyectos que tengo en este momento. Muy bien, les dejamos en el chat aquí de Zoom los enlaces o por lo menos cómo encontrar a Josué en redes sociales, tanto para la cuestión de la competición de percusión, bueno, de marimba en este caso, y sus enlaces para redes sociales personales, ¿verdad? Entonces están ahí en el chat para que se aseguren de revisarlas. Ahora, para terminar, bueno, tenemos un comentario que nos llega de Andrés Víquez, que lo vamos a mencionar rápidamente antes de pasar al mensaje final. Dice: la forma de estudio que plantea Josué es muy impactante al principio porque uno siente esa necesidad de querer tener el texto pronto, pero los que hemos podido probarla podemos dar fe de que es muy efectiva y a largo plazo ayuda a memorizar correctamente desde el principio y a ser consciente de cada golpe, movimiento y conexión. Muchísimas gracias, Josué, por compartir eso con nosotros. Es un tema muy importante que hay que poner sobre la mesa en cuanto a la marimba solista. Pura vida, Andrés, por el comentario, sí. Ok, muy bien. Entonces, Josué, para terminar, si nos quiere regalar un mensaje final para todos los que nos acompañaron el día de hoy. Ok, bueno, no, creo que quizás el mensaje más importante que le puedo dar, pues, a todos los que están en este proceso, porque esto no termina, es, bueno, que sigan el camino, ¿verdad? De la manera más integral posible, pero que también crean mucho en sus ideas, ¿verdad? En lo que quieren hacer. Eso creo que es muy importante. Creo que pues uno solito se va dando cuenta que tiene que ir por aquí o por allá, pero es importante que cuando tengan una idea, no la dejen en el aire, no sea simplemente algo abstracto. Este tipo de cosas, digamos, que hacer un festival o cosas, no es una idea que a uno le surge de un día para otro. Es algo que tal vez a usted un día dice, bueno, yo quiero estudiar en el extranjero, yo quiero hacer esto. Apunten esas ideas, háganlas suyas, manténganlas presentes y hagan todo, o sea, todo lo que ustedes hagan en este momento, en el presente, traten de relacionarlo con eso. O sea, traten de ir como absorbiendo toda la información que puedan para que los lleve hacia donde quieren realmente ir. Creo que eso es importante, ¿verdad? Que digamos, si quieren ser músicos de orquesta, entonces métanse de lleno en eso, sigan por ese camino, vean otras cosas también, pero sepan que si quieren, que si eso es lo que realmente quieren, ténganlo ahí presente, no dejen morir esa idea, porque creo que eso es muy importante. Cuando uno se da cuenta, resulta que de un día para otro uno es como un abrir y cerrar de ojos y uno ya tiene las herramientas o los contactos o conoce a las personas indicadas para hacer lo que uno quería hacer. Y eso solo pasa. O sea, pasa a través de... Es un proceso, pero llega un día y pasa. Por ejemplo, que yo quiero presentarme en cualquier teatro, el mejor teatro que haya, y resulta que un día conozco a la persona indicada, al manager indicado, ese tipo de cosas, esas ideas, uno tiene que trabajar por esas ideas y mantenerlas presentes, a pesar de que todo alrededor de uno, ¿verdad? Quizás en el presente sea un caos o no sea claro, ¿verdad? Ir por esa idea y cada vez que aparezca la oportunidad, y la oportunidad puede ser una clase maestra, puede ser un profe de afuera que viene especializado justo en lo que a mí me interesa, ¿verdad? Entonces, yo diría que vayan por esa línea. Al final, todos tomamos un camino específico de una u otra manera, aunque el camino específico sea múltiple o sea muy específico, siempre el camino uno va a tomar un camino, ya sea orquesta o que usted vaya a ser solista o que su decisión sea, por ejemplo, tocar un montón de instrumentos. Al final siempre hay un camino, ¿verdad? Entonces invitarlos a seguir ese camino
a no desfallecer en el intento, ¿verdad? Porque obviamente sé como artista que no es fácil, o sea, hacer lo que estamos haciendo es complejo y requiere mucho esfuerzo, tiempo y energía. Pero sí se puede, o sea, sí se puede, hay que ir poco a poco, constante, y pues las cosas van a ir saliendo de la mejor manera. Así que ese es el mejor mensaje. Bueno, y obviamente agradecer muchísimo a Juanjo por la oportunidad. Creo que, o sea, el espacio de Percusión Costa Rica es muy importante. Definitivamente, yo he seguido algunas de las charlas y creo que son tan diversas que realmente abarcan todo el gremio, o sea, de percusionistas, bateristas. Entonces, creo que es vital que uno apoye este tipo de iniciativas y que ojalá pues todos agarremos, ¿verdad?, de esto para también nosotros crear nuestras pequeñas mini iniciativas que vayan haciendo todo en el gremio acá en Costa Rica y en la región, porque así como hoy estamos aquí, digamos, casi todos creo que somos de Costa Rica, pues empezará a llegar gente de otras partes y nunca sabemos cuál va a ser el alcance real de un proyecto de estos. Bueno, pues muchísimas gracias por esas palabras, Josué. De verdad que, bueno, muy importantes, y de parte de todo el equipo coordinador de Percusión Costa Rica, pues le agradecemos el espacio y el tiempo para compartir con todos nosotros, y de paso les agradecemos a todos los que nos acompañaron hasta el final el día de hoy. Rápidamente, antes de terminar, los anuncios de la próxima semana. La próxima semana vamos a tener al baterista José Obando con nosotros. Va a estar muy muy entretenida el conversatorio de la próxima semana, entonces asegúrense de acompañarnos lunes a las 8 de la noche, como siempre. Y recuerden que pueden encontrar este conversatorio y algunos de los anteriores que vamos a ir subiendo poco a poco en la página de YouTube. Tanto en Facebook e en Instagram nos pueden encontrar también como Percusión Costa Rica. Entonces, sin más, muchísimas gracias a cada uno de ustedes que nos acompañó el día de hoy, y muchas gracias a Josué por el tiempo. Que pasen una muy buena noche y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, José. Hasta luego.